Así pasemos a nuestro tema de hoy. ¿Y qué podemos ver, hermanas, este mundo en el que vivimos ahora? Es un mundo marcado mucho por el conflicto, ¿no es así? Y no es necesario hacer un esfuerzo para verlo. Basta con encender las noticias, ver las redes o escuchar una conversación en la calle. Y lo que encontramos es siempre lo mismo: conflictos, tensiones, divisiones. Vemos guerras entre naciones, desacuerdos entre gobiernos, injusticias que nos llenan de dolor y de impotencia. Y aún dentro de los países también hay conflictos, a mayor o menor escala. Nuestro país, Colombia, es un país hermoso, es un país privilegiado, lleno de riquezas naturales, pero así como es de hermoso, es de violento. Colombia es un país marcado por el dolor por la violencia, por los secuestros, por la muerte de inocentes, por la corrupción, por el robo, por la maldad que parece no tener fin. Y hay algo más que se ha vuelto evidente en nuestros días. Ya no solo hay diferencias, hay intolerancia. Las personas ya no solamente discrepan, se enfrentan, se atacan, se destruyen. No se admite una opinión distinta, no se escucha, no se dialoga, se impone o se elimina. Entonces quiero que me acompañen hoy al Salmo 133. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos al Salmo 133. Vamos a estar en ese salmo en este día. Salmo 133 y vamos a leer los 3 versículos. Dice: Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Acompáñame en una oración. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y leyendo tu palabra es como un bálsamo para nuestras vidas, para nuestras mentes, para las situaciones que vivimos alrededor de, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos el descanso, encontramos la sabiduría, encontramos tu voluntad para nuestras vidas. Y te damos las gracias, Señor, por eso. Ayúdame, Señor, para que este mensaje que has preparado a través de tu sierva cause un impacto grande en la vida de mis hermanas aquí y que no seamos iguales a las mujeres que llegamos hoy acá. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y entonces en medio de todo este caos del mundo que les estaba describiendo ahora, llegamos a la iglesia. Un oasis en medio del desierto. La iglesia es un lugar diferente. La iglesia es un refugio. Es un lugar donde encontramos descanso, donde encontramos la verdad, donde encontramos amor genuino, un lugar donde somos apoyadas, somos escuchadas, somos cuidadas, somos acompañadas. Un lugar donde oramos unos por otros, donde llevamos las cargas de unos con otros, donde nos preocupamos genuinamente por el bienestar espiritual de nuestras hermanas. Y cuando eso ocurre, cuando eso es real, estamos experimentando algo que el mundo no puede producir. Estamos experimentando el precioso regalo de la unidad. Y este es el título de nuestro seminario hoy: el precioso regalo de la unidad. Pero aquí es donde necesitamos ser honestas. Porque aunque eso que les acabo de decir es cierto, aunque eso es lo que debería caracterizar a la iglesia, también sabemos algo. Sabemos que hay momentos en los que ese mismo caos que vemos afuera comienza a filtrarse dentro de la iglesia. Poco a poco, sin darnos cuenta, lo que era armonía empieza a debilitarse.
Lo que era gozo empieza a enfriarse. Lo que era comunión empieza a romperse. Y entonces sucede algo muy peligroso. Nos acostumbramos a las relaciones frías, nos acostumbramos a las tensiones no resueltas, nos acostumbramos a las pequeñas divisiones o comentarios incómodos, a distancias silenciosas. Si la hermana va a entrar por esa puerta, yo entro por esta puerta. Si yo me hago a este lado, yo sé que la hermana no va a entrar por ahí, entonces es fácil. Eso se llaman distancias silenciosas. Y dejamos de valorar lo que antes era precioso. Porque la unidad, mis hermanas, no se pierde de un momento a otro. Se va deteriorando poco a poco. Se daña con pequeñas actitudes, con comentarios aparentemente inofensivos, con pensamientos que dejamos crecer en el corazón, hasta que un día nos damos cuenta que ya no estamos disfrutando lo que Dios nos dio como regalo. Y aquí hay algo que debemos reconocer con claridad y con humildad también. Nosotras, con mucha facilidad, podemos perturbar esa unidad. No es un problema de otros, no es algo externo, es algo que puede comenzar en nuestro propio corazón. Por eso, antes de hablar de la belleza de la unidad, antes de admirar lo que Dios hace cuando su pueblo vive en armonía, debemos hacer algo difícil. Debemos detenernos y mirarnos a nosotras mismas. Debemos preguntarnos, ¿estoy contribuyendo a la unidad o estoy contribuyendo a la división? ¿Estoy edificando o estoy desgastando las relaciones? ¿Estoy disfrutando ese regalo o lo estoy descuidando? Porque la realidad es esta. No podemos disfrutar la unidad si no la cuidamos. No podemos experimentar su bendición si la descuidamos. Y esto nos lleva directamente al propósito de este mensaje. No es simplemente hablar de la unidad como una idea bonita, no es dar consejos superficiales acerca de cómo deberíamos llevarnos mejor, es examinar el corazón, es identificar lo que está estorbando, es volver a valorar lo que Dios llama precioso. Y es aquí donde el Salmo 133 nos habla de una forma sencilla y clara, porque este salmo no solo describe la unidad, la celebra, la exalta y la presenta como algo digno de admiración. El salmista comienza con una expresión que es casi un llamado de atención. Dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como si dijera, miren, nos llama la atención como esos avisos que están colocando ahora, que son con luces y hablan de la película que van a dar y todo eso. Eso es lo que está pasando ahí, dice él. Miren, deténganse un momento, observen con cuidado, no lo pasen por alto. Porque lo que está describiendo aquí el salmista no es común para el ser humano, no es automático, no es algo que sucede naturalmente, es algo que viene de Dios. Es algo que Él produce, es algo que Él derrama sobre su pueblo. Y por eso es tan valioso, porque es bueno delante de Dios y es agradable para el alma. Pero antes de entrar a ver esa belleza, antes de contemplar lo que Dios hace cuando hay una verdadera unidad, tenemos que comenzar como muchas veces no queremos comenzar. Examinémonos a nosotras mismas, nuestro corazón. ¿Qué está impidiendo que disfrutemos ese regalo a plenitud? Y esta será nuestra primera consideración de esta mañana. ¿Qué nos impide disfrutar el precioso regalo de la unidad? ¿Qué nos impide disfrutar el precioso regalo de la unidad? Porque, mis hermanas, si somos honestas, la razón por la cual muchas veces no disfrutamos la unidad no está fuera, no es externo, está dentro de nosotras mismas. Es muy fácil mirar el mundo, señalar el caos, es muy fácil ver la violencia, la injusticia, la división,
Pero este salmo no comienza mirando hacia afuera, nos obliga a mirar hacia adentro, porque la unidad no se pierde primero en las relaciones, se pierde primero en el corazón, se pierde en tu corazón. Y si nos examinamos nuestro corazón con honestidad, podemos estar participando en la vida de la iglesia y al mismo tiempo estar contribuyendo a debilitar la unidad de la iglesia. Por eso la pregunta no es simplemente, ¿hay unidad en la iglesia? La pregunta es, ¿estoy yo contribuyendo a esa unidad o la estoy estorbando? ¿Estoy yo contribuyendo a esa, estás tú contribuyendo a esa unidad o la estás estorbando? Y al considerar esto, la Escritura nos muestra varias áreas claras donde fallamos las mujeres. Y una de esas vamos a estar hablando en las palabras. La primera es el pecado de la lengua. Uno de los enemigos más grandes de la unidad son nuestras palabras. Y esto es serio, porque las palabras parecen pequeñas, pero tienen un poder enorme. Efesios 4:29 nos dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Si escucharon, ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Esto es muy claro. No dice algunas, no dice las más feas, dice ninguna. Y sin embargo, cuán fácilmente permitimos que nuestras palabras hieran a otros, desgasten una relación, incluso lleven a la división. El autor Jerry Bridges dice, cualquier palabra que conduzca a derribar a otra persona es pecado. Cualquier palabra que lleve a derribar a una persona es pecado. Y eso incluye cosas que muchas veces nosotras toleramos. Los toleramos en nuestras conversaciones informales, cuando ya estamos muy relajadas, empiezan los comentarios sutiles, el sarcasmo, el tono áspero, las críticas disfrazadas. Y ahí también empieza el chisme. Si pudiéramos hablar de un pecado particularmente común y aceptado, es el chisme. Y debemos llamarlo por su nombre. El chisme es hablar de otros, sin necesidad, sin amor, sin intención de edificar. Eso es el chisme. Es una conversación ociosa sobre la vida de otras personas. Y muchas veces podemos decir, pero es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Pero el problema no es si es verdad. Pregúntate antes, ¿las palabras de ese chisme que estoy escuchando o que estoy diciendo están edificando a los demás? ¿Honran a Dios? ¿Imparten gracia? Medita en eso. Porque Efesios 4:29 no solo nos dice qué palabras quitar, también nos dice qué palabras poner. Dice palabras que edifiquen, palabras que sean oportunas, palabras que impartan gracia. Mis hermanas, yo quiero que analicen esto. ¿Cómo sería la iglesia si cada palabra que se hablara en los grupos informales fuera solo para edificar? Esa sería la iglesia ideal. Otro pecado, la calumnia. Muy cercana al chisme, podríamos decir que son como primas hermanas. Y aquí el problema es aún más profundo. Atribuimos motivos que no conocemos, interpretamos acciones sin entender el corazón. Y otra vez Jerry Bridges nos lo dice, abro comillas, ¿pero los cristianos calumnian? Sí, lo hacemos. Calumniamos cuando atribuimos motivos erróneos a las personas, aunque no podamos ver sus corazones ni conocer sus circunstancias particulares. Cierro la cita. Dice, calumniamos cuando atribuimos motivos incorrectos sin conocer el corazón. Esto ocurre cuando decimos cosas como, seguro hizo eso por, o ella siempre es así, o no le importa, sin saber los motivos del corazón, sin preguntar las motivaciones y lo más triste, sin amor. Otro pecado,
La crítica innecesaria. Podemos decir cosas que son ciertas, sí, pero no son necesarias. Y esto es especialmente común en la vida diaria, en el hogar, con los hijos, con el esposo, con los padres, en el trabajo, en el estudio, con otras hermanas. Hay personas que todo lo critican y siempre encuentran que ellas hubieran podido hacerlo mejor de lo que está hecho. Cuando quieras criticar a alguien o algo, para y pregúntate, ¿esto que voy a decir edifica? ¿Esto que pienso decir ayuda? ¿Esto que pienso decir es necesario? ¿Es a la persona correcta a quien me dirijo en esta crítica? Porque una palabra puede ser verdadera, podemos tener muy buenas ideas de cómo hacer mejor las cosas, pero esas palabras, aunque verdaderas, aún así pueden ser pecaminosas. Esa es la crítica. Aparecen palabras duras y de sarcasmo. Pecamos cuando decimos palabras en tono áspero, somos sarcásticas, cuando nos burlamos. Y todo eso rompe la armonía. Otro pecado, que es la raíz de muchos problemas, el orgullo. Porque, hermanas, si vamos a lo más profundo, descubrimos que el problema no es solo la lengua, es el corazón. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en el corazón? En el corazón hay orgullo. Y el orgullo es engañoso. Nuevamente, nuestro autor Bridges dice, podemos ver el orgullo en otros, pero no en nosotras mismas. Siempre vemos el orgullo en otros, pero no en nosotras mismas. Podemos considerarnos muy humildes, vernos humildes, expresar humildad y por dentro ser las personas más orgullosas. Manifestaciones del orgullo, ¿qué podemos decir? Se presenta en formas sutiles, en ocasiones nos engañan incluso a nosotras mismas, pues no vemos cómo esas manifestaciones de orgullo están en nosotras mismas. Puede ser superioridad moral. Pensamos, yo no soy como ellos, yo hago las cosas bien, y especialmente en los contextos cristianos vemos mucho esto. Esto puede ser muy sutil. Criticamos al mundo, pero desde una posición de superioridad. Pero la verdad es esta, dice Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores. Todo lo que tenemos es por gracia. Otro orgullo, el doctrinal. Pensamos, yo tengo la doctrina correcta. Los demás todos están equivocados. Y aunque debemos tener convicciones firmes, debemos defenderlas con humildad. Debemos orar al Señor y pedirle que si hay alguna área en nuestra vida en que somos doctrinalmente orgullosas, pidámosle nos ayude a mantener nuestras convicciones con un espíritu humilde. El orgullo de los logros. Nos sentimos orgullosas porque hemos hecho cosas o hemos logrado cosas o por nuestras familias o por nuestros hijos, nuestros esposos, pero olvidamos que nada tenemos que no hayamos recibido. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, pensando en el orgullo, meditemos en ese versículo. Dios resiste a los soberbios. Y esto es serio, mis hermanas, porque el orgullo no solo afecta las relaciones, nos pone en oposición a Dios. Otro obstáculo que tenemos nosotras para no disfrutar ese regalo de la unidad es el obstáculo del egoísmo. Y este es más silencioso, pero igual es destructivo. Se manifiesta con conversaciones centradas en ti misma, en poco interés en escuchar a los demás, en priorizar tus necesidades. Por ejemplo, el egoísmo en el momento de cumplir una cita. Si tú tienes una cita con un médico que has pedido y llevabas 6 meses pidiéndola, seguramente vas a llegar con 1 hora de anticipación.
Pero si tú tienes una cita con una amiga para tomar un café o te invitó a su casa, a ella sí le das el tiempo, ¿verdad? Bueno, está en su casa, yo puedo llegar tarde, pero si ella te dijo una hora, esa es esa hora. Porque ¿sabes qué le estás diciendo a la amiga o a la persona que te está esperando y tú no llegas? Mi tiempo es más importante que el tuyo. O sea, mi tiempo vale, el tuyo no. Tú puedes esperar. No es así, mis hermanas. Eso es egoísmo. El egoísmo también afecta el servicio, la responsabilidad, la consideración hacia otros, el deseo de controlar, porque el egoísmo también se manifiesta queriendo controlar a los demás. Queremos controlar las personas, las decisiones, las situaciones, y esto rompe las relaciones. El egoísmo también roba la unidad, y es difícil de detectar muchas veces este egoísmo en nosotras mismas, pero se manifiesta en las comparaciones, se manifiesta en la competencia y se manifiesta en la incomodidad con el bien de los otros. Y muchas veces se revela en nuestras conversaciones. Un ejercicio útil que podemos hacer para conocer tu nivel de egoísmo: tú hablas con una persona, por ejemplo, puede ser hoy, y luego llegas a tu casa y puedes hacerte estas preguntas. ¿Cuánto hablé de mí? ¿Cuánto escuché a los otros? Y ahí puedes poner en una balanza en qué nivel está tu egoísmo. Otro pecado, la ira. Finalmente tenemos aquí la ira. Este pecado también nos puede robar el precioso regalo de la unidad. Dice Santiago 1, 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice tardos para la ira. La ira mal manejada rompe la unidad, y no solo la unidad en la iglesia. La ira es tan dañina, mis hermanas, que acaba matrimonios, relaciones entre padres e hijos, daña amistades de años. Eso hace la ira. Y cuando surgen los conflictos es muy importante tener en cuenta esto que dice el autor Strauch. Cuando vaya a surgir un conflicto, examina la ira inmediatamente. Sé lento para airearte y responde con mansedumbre ante la ira del otro. Y ahí podríamos evitar un conflicto mayor. Entonces, mis hermanas, todas estas cosas no son pequeñas. Son las razones por las cuales no disfrutamos el maravilloso regalo de la unidad. Entonces te animo a que te examines, a que ores para saber en cuál área de las que he mencionado eres débil y pecas. Sé honesta delante del Señor, sé honesta contigo misma. Todas aquí luchamos con una o con otra forma de estos pecados que he mencionado, o con uno, o con varios, o con todos. Es muy importante que estemos atentas a las señales de alerta que se presentan, porque la unidad en el Señor requiere sacrificio. Poner al otro antes que a mí, siempre. Requiere humildad, aceptar cuando hay error, cuando pecamos en contra del otro. Requiere intención, no solo querer hacer algo, sino hacerlo. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿estoy yo estorbando la unidad? ¿Estoy estorbando la unidad de la iglesia? ¿Estoy estorbando la unidad en mi hogar, en mi trabajo, en el estudio? Piénsalo y medita en eso. Una segunda razón que quiero que evaluemos es el valor y fundamento del precioso regalo de la unidad. El valor y el fundamento del precioso regalo de la unidad. Entonces, después de examinarnos, después de ver con honestidad lo que en nuestro corazón puede estar estorbando esta unidad, la pregunta es: ¿tiene valor la unidad? ¿Vale la pena luchar por la unidad? ¿Es realmente tan importante la unidad? Y aquí es donde el Salmo 133 nos responde. No con un argumento difícil ni con una lista de mandatos imposibles de cumplir, sino con una exclamación. Y vuelvo y les digo: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, detengámonos ahora un poco en este
primer versículo que dice, la primera palabra dice mirad. Es un llamado a observar, como les decía, a contemplar, a no pasar por alto lo que es extraordinario, que el mismo Dios del universo está probando. Es como si el salmista dijera, no lo ignoren, no lo den por sentado, no lo traten como algo común, porque lo que está describiendo aquí no es común, como les decía. Incluso repite la palabra cuán 2 veces para dar más énfasis e importancia a lo que estamos leyendo. Y esto nos dice algo muy importante. La verdadera unidad no es neutral, no surge automáticamente, no aparece simplemente porque las personas están en el mismo lugar o porque escuchen esto, la iglesia puede reunirse y no estar unida. La iglesia puede cantar y no estar en armonía. La iglesia puede servir y no estar en comunión. Por eso el salmista dice, mírenlo, porque cuando ocurre es algo digno de admiración. La unidad es buena delante de Dios. El texto dice, cuán bueno, y esto es más que agradable. Está diciendo que la unidad es correcta, es justa y está aprobada por Dios. Ahora, no es una sugerencia, no es opcional, es lo que Dios considera correcto para su pueblo y en lo que Él se agrada. Y esto corrige nuestra manera de pensar porque a veces decimos, lo más importante es la doctrina o lo más importante es la verdad. Y es cierto, pero este Salmo 133 nos muestra algo más, que la unidad es esencial. No se puede hacer a un lado. La unidad es agradable para el alma. El salmista no se detiene en bueno, él añade agradable. Miren ese primer versículo. Es algo muy satisfactorio, algo que produce gozo. Y esto es real, porque cuando hay verdadera unidad, se siente, hay libertad, hay descanso, hay gozo, porque cuando no la hay, todo cambia. Puede haber una buena predicación, una buena música, buena organización, pero algo falta. Piensa en una familia reunida y tienen una comida muy deliciosa servida, pero si hay tensión en la familia, nadie puede disfrutar esa comida. Ahora imagina esa misma familia en armonía, donde hay conversación, tienen la misma comida, pero ahí hay conversación, hay gozo, hay descanso. Entonces, la diferencia no está en la comida, sino en la relación que tiene la familia. Y así es la iglesia. La unidad se vive. Dice habitar juntos. El texto habla de habitar. No es algo superficial, no es algo ocasional. Habitar implica cercanía, implica convivencia, implica una relación constante. Y aquí está la prueba real de la unidad. No se prueba la distancia, no se prueba sino que se prueba en la cercanía. Tú puedes decir que aquí te llevas bien con todas las hermanas de la iglesia, pero en realidad hay cercanía o simplemente entras y sales. Ahí no hay cercanía. La unidad se vuelve real cuando hay cercanía. ¿Saben por qué? Porque ahí salen las diferencias, ahí aparecen los roces y ahí se revelan las debilidades, en la cercanía. Y dice aquí que la unidad espiritual está en armonía. Armonía no es simplemente una ausencia de conflicto, es alineación, un mismo corazón, un mismo propósito. No es uniformidad, pero es unidad en lo importante. Tenemos la misma fe, el mismo Señor, el mismo Evangelio. Entonces, el fundamento de la unidad viene de Dios. Ahora el salmista nos lleva a algo más profundo. Leamos el versículo 2. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza. Y esta imagen del aceite es clave aquí. Este no es cualquier aceite. Es el aceite de la unción. Es el que se usaba para consagrar a Aarón. Representa algo sagrado.
algo que viene de Dios. Y este punto es muy importante porque la unidad verdadera no se produce, se recibe. No es el resultado de personalidad o de afinidad o de una organización. Es una obra de Dios. La unidad desciende. Observa el énfasis, dice desciende, baja. La unidad viene de arriba. Tú no la produces, pero cuando cae, trae vida. Así es la unidad. La unidad fluye y afecta todo. Dice el aceite que baja por la cabeza, baja por la barba y llega a las vestiduras. Es abundante, visible, innegable. Cuando Dios da unidad, afecta todo. Afecta relaciones, ambiente, adoración. La unidad está ligada a Cristo. Porque fíjense, Aarón apunta a algo mayor, apunta a Jesucristo, nuestro gran sacerdote. Y esto es increíble. La unidad fluye de Cristo. Él es el lazo de su sacerdocio, el que nos une como hermanos. Increíble, ¿verdad? Sin comunión con Él no hay verdadera unidad. Porque afuera vemos personas unidas y podemos verlo, pero esa no es la unidad verdadera. Sin comunión con Cristo no hay verdadera unidad. Entonces, mis hermanas, la unidad es buena delante de Dios, agradable para el alma, sobrenatural en su origen, poderosa en su efecto y ligada a Cristo. Entonces no es algo pequeño, es algo precioso. Y ahora, después de ver su valor y su origen, el salmista nos muestra algo más, lo que produce. ¿Qué pasa cuando hay unidad? ¿Qué hace Dios? Y esto nos lleva a otra razón, el resultado del precioso regalo de la unidad. Veamos el resultado del precioso regalo de la unidad. Después de ver lo que destruye la unidad y después de ver qué es la unidad y de dónde viene, el salmista nos lleva al resultado. ¿Qué produce esta unidad? ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios vive así? Y nuevamente no nos da una definición abstracta, nos da una imagen. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Detengámonos aquí por un momento, porque aquí es una imagen muy interesante. La unidad que trae vida en medio de la sequedad. El monte Hermón era conocido por su abundante rocío, en una tierra donde la lluvia no era constante. El rocío entonces era esencial. No era algo espectacular, pero era vital. Caía en silencio y sostenía la vida. Y el salmista dice, la unidad es como ese rocío. Esto implica algo muy importante. Sin unidad hay sequedad y la tierra seca no produce fruto. Una iglesia puede estar funcionando, puede seguir reuniéndose, incluso puede seguir teniendo actividades, pero sin unidad se seca. Se pierde la frescura, se pierde la vitalidad, se pierde el gozo. Y muchas veces no lo notamos inmediatamente, porque la estructura está ahí, pero la vida se está apagando. Piensa en un campo seco. Bueno, en este momento es difícil pensar en un campo seco, pero digamos que las sequías que a veces hay al norte de nuestro país que muestran la tierra totalmente seca, los animales muy flaquitos, piensa en eso. Las plantas marchitas, todo parece sin vida. Pero ahora imagina que cada mañana cae un rocío. No es tormenta, no es una inundación, pero es constante y poco a poco. Y la vida regresa. Así es la unidad. No siempre es espectacular, pero sostiene la vida espiritual. Una unidad que conecta lo imposible. El texto dice algo curioso. El rocío de Hermón sobre Sión. Geográficamente esto no es literal, porque Hermón está al norte y Jerusalén, y Sión está en Jerusalén, que está en el sur. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Está mostrando una verdad espiritual. Está diciendo, la bendición de Dios no está limitada a lo natural. La unidad trae algo que no se puede explicar humanamente. No es solo buena convivencia, no es solo una afinidad,
Es una obra sobrenatural que solo es posible mediante la obra de Jesucristo. Una unidad donde Dios envía bendición. Ahora viene la frase clave de este salmo. Veamos el versículo 3, la parte B. Porque allí mandó el Señor la bendición. No dice allí puede haber bendición o allí a veces ocurre algo. Dice allí envía. Es intencional, es deliberado, es seguro. Dios ha determinado algo, bendecir donde hay unidad. Y esto lo debemos tener muy presente, porque muchas veces queremos la bendición de Dios, pero descuidamos la unidad. Queremos crecimiento, gozo, poder espiritual, pero ignoramos el lugar donde Dios ha decidido obrar, en la unidad. Una unidad que produce vida eterna. El Salmo termina de una manera maravillosa. Dice, la vida para siempre. Y esto eleva todo el Salmo, porque ahora podemos entender, la unidad no es solamente práctica, es espiritual y es eterna. La vida eterna no es solo una duración infinita, es una calidad de vida. La vida eterna, mis hermanas, es una calidad de vida, es comunión con Dios, es comunión con su pueblo. Y esto significa algo muy bonito. La unidad de la iglesia es un anticipo del cielo. En el cielo no va a haber división, no va a haber conflicto, no va a haber orgullo, no habrá pecado. Habrá una perfecta armonía. Y cuando la iglesia vive en unidad, está mostrando esa realidad futura. Está diciendo al mundo, miren, esto es un pedacito de cielo. Así es el cielo. Entonces, mis hermanas, esto es lo que está en juego. No es simplemente llevarnos bien, no es evitar los conflictos, es la vida espiritual misma. Sin unidad la iglesia se seca y donde hay unidad Dios obra. La unidad refleja la vida eterna. La iglesia está llamada a mostrar el cielo. Entonces, mis hermanas, cuando vemos este salmo completo, la conclusión es muy clara. La unidad no es opcional, la unidad no es secundaria, la unidad no es superficial, es esencial. Es el lugar donde Dios envía su bendición, es el ambiente donde hay vida, es la evidencia de una obra sobrenatural. Y ahora la pregunta es más personal. ¿Estás viviendo tú esa unidad? ¿La estás cuidando o la estás descuidando? Porque este salmo no solo es para admirarlo, es para vivirlo, mis hermanas. El mismo Dios del universo nos ha dado el precioso regalo de la unidad. Entonces aquí hay algo muy claro. La unidad es un regalo de Dios, no es algo que nos inventamos, no es algo que producimos, no es algo que controlamos, es algo que Dios da. Y también hemos visto algo de vital importancia aquí. Es un regalo que podemos descuidar. Es un regalo que podemos dañar. Y es un regalo que podemos dejar de disfrutar. Y si somos honestas, debemos reconocer que muchas veces lo hemos hecho. Lo hemos hecho con nuestras palabras, cuando hablamos sin pensar, cuando criticamos sin amor, cuando repetimos cosas que no edifican. Lo hemos hecho con nuestro corazón, cuando permitimos el orgullo, cuando nos comparamos, cuando nos juzgamos. Lo hemos hecho con nuestras actitudes, cuando somos egoístas, cuando no escuchamos, cuando no consideramos al otro. Y quizás lo más peligroso es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Pero la palabra de Dios hoy nos ha detenido y nos ha dicho, mirad, miren esto, no lo pasen por alto, no lo den por sentado, porque lo que Dios está ofreciendo a su iglesia es algo precioso. Es bueno delante de Él, es agradable para el alma, es derramado del cielo, es el lugar donde Él le envía bendición, es un anticipo de la vida eterna. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque no basta con escuchar, no basta con afirmar con la cabeza,
Esto demanda una respuesta. Y la respuesta comienza aquí, en el corazón. Antes de pensar en otras personas, antes de pensar en otras situaciones, antes de pensar en los problemas, piensa en ti. Pregúntate delante de Dios, ¿estoy contribuyendo a la unidad o la estoy debilitando? ¿Mis palabras edifican o desgastan? ¿Mi actitud acerca de otros es acerca a otros o por el contrario los distancia? Y no responda rápidamente, no tienes que responder rápidamente, respóndelo con honestidad, respóndelo en oración, porque la verdadera restauración de la unidad no comienza en las relaciones, comienza en el arrepentimiento. Comienza cuando una persona dice, Señor, el problema no está allá, el problema está aquí. Y este es el punto importante, porque cuando hay humildad, cuando hay quebrantamiento, cuando hay arrepentimiento, cuando hay una disposición de orar, de cambiar, Dios obra. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Esto puede significar pedir perdón, puede significar dejar de hablar de alguien, cambiar la manera de comunicarse, escuchar más, hablar menos, ceder donde antes insistías. Puede significar restaurar una relación, reconciliarse, dar el primer paso, aunque cueste. Y sí, cuesta. La unidad no es fácil, mis hermanas. Requiere sacrificio, requiere morir al yo, requiere humildad, pero vale la pena. Porque donde hay unidad, Dios derrama bendición. Donde hay unidad, hay vida. Donde hay unidad, el cielo toca la tierra. Y piensa en esto. La iglesia está rodeada de un mundo roto, y eso lo sabemos, un mundo dividido, un mundo lleno de conflicto. Y Dios ha decidido mostrar algo diferente a través de su pueblo. Una comunión donde hay un amor real, donde hay perdón, donde hay gracia, donde hay armonía. Y eso ocurre, el mundo puede decir, aquí hay algo diferente. El mundo nos puede ver y decir, aquí hay algo distinto. Entonces, mis hermanas, no trates la unidad como algo pequeño, no la des por sentada, no la descuides. Al contrario, cuídala, protégela, lucha por ella, porque es un regalo precioso. Que Dios nos conceda no solamente entenderlo, sino también vivir lo que hemos aprendido hoy. Y todo lo dicho hoy aquí está dirigida a las creyentes, a las mujeres que creen. Si tú no eres creyente, no es posible para ti esa unidad. Pero si crees en Dios, crees que Dios es santo, que el hombre es pecador, que Cristo vino a pagar por tus pecados y murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, te arrepientes de tus pecados y crees, esa unidad de la que hablamos hoy será una realidad en tu vida. Que hoy sea el día de tu salvación para las personas que no creen hoy aquí. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos has dado, Señor. Tenemos que mirar en nuestro corazón, saber que somos pecadoras, sabemos que te hemos fallado de tantas formas, Señor, pero tú nos has dado el precioso regalo de la unidad. Señor, que lo valoremos, que lo cuidemos, que lo apreciemos y que no seamos parte de una destrucción o de una división. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y a no pecar. Ayúdanos ahora en las mesas, en las discusiones, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, todo sea para edificación y que hoy mismo empecemos a poner a práctica lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.